Vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC. Bueno, a comparación del asma, esta es una enfermedad que se presenta más en personas mayores. Ya habíamos visto que el asma por lo general es de tipo alérgico, que se presenta en personas jóvenes que tienen antecedentes de haber tenido familiares con asma. En el caso del EPOC es todo lo contrario, se presenta en personas mayores de 40 años que no tienen antecedentes familiares, pero sí poseen antecedentes de tabaco. También presentan antecedentes de haber trabajado en ambientes con humo, por ejemplo, los que cocinan a leña, etc. Ahora, el EPOC es progresivo e irreversible. Sus síntomas respiratorios son persistentes, a comparación del asma, que tiene síntomas intermitentes. Va a depender del horario, de cómo esté el día, de cómo esté el paciente para que se presenten sus síntomas. En el caso del EPOC no, en el caso del EPOC los síntomas son persistentes hasta que no sean tratados. Existen limitaciones del flujo aéreo por degeneración, a comparación del asma también, que era una limitación de las vías aéreas por inflamación, acaba a ser por degeneración. Se va a empezar a fibrosar los bronquios, los alveolos, causando una degeneración y una limitación del flujo aéreo. Acá en la imagen podemos observar. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, es de causa secundaria a una exposición nociva. Lo más común, a una persona que ha presentado consumo de tabaco excesivo durante su vida. Si una persona presenta un IPA, que es el índice de paquetes anuales, o sea, cuántos cigarros ha fumado durante su vida, mayor a 10, nosotros vamos a decir que este paciente está muy riesgoso a contraer EPOC. Ahora seguimos con los factores de riesgo. Bueno, aparte del consumo de tabaco, también puede ser genético por la disminución de una enzima, la alfa-1 antitripsina. Otro factor de riesgo también es que sea más mayor, que tenga más edad y que sea masculino. Mientras más varón y más mayor sea, más factor de riesgo tiene para contraer EPOC. La exposición a partículas, ya habíamos dicho, al humo del tabaco, al humo de la leña, a un medio ambiente hostil. También el asma es considerado como factor de riesgo. Las infecciones, por ejemplo, el COVID, TBC, etc. Ahora vamos con la patogénesis. Bueno, para nosotros empezar a describir el EPOC, tenemos que empezar por la etiología. Cuando nos encontramos con nuestro paciente, tenemos que preguntarle por antecedentes, qué hizo durante su adolescencia, de repente era una persona fumadora, buscando el agente causal. Luego pasamos a la patobiología, que vendría a ser como la fisiopatología. Primero, lo que hay es un deterioro de la función pulmonar. Ya habíamos dicho que el pulmón se va degenerando, sufre una injuria el pulmón, hay inflamación del pulmón y por último hay una inflamación sistémica. O sea que el EPOC no solamente es local, no solamente es del pulmón, también es sistémico. Luego seguimos con la patología. ¿Qué observamos en una persona con EPOC? Ahí observamos anormalidades en la vía aérea, enfisema y efectos sistémicos. Esto va a llevar a una limitación del flujo aéreo y a la clínica. ¿Qué son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Tos, disnea, etc. Las exacerbaciones y comorbilidades. Seguimos. Bueno, ¿qué es el enfisema? Es la destrucción alveolar con atrapamiento del aire y se caracteriza por el paciente flaco, rojizo, el soplador. Y el bronquítico crónico es el gordito,
que presenta una inflamación de las vías aéreas. ¿Cómo diagnosticamos nosotros EPOC? Con la presentación de síntomas. El síntoma más frecuente de una persona con EPOC es la disnea, la expectoración y una tos crónica. Bueno, también tenemos que ver los factores de riesgo, ya hemos dicho, a las personas, sobre todo a las personas que consumen tabaco, y depende de la ocupación. Luego de eso, de que nosotros nos hayamos guiado hacia un EPOC, hacemos la espirometría. Esta espirometría nos va a ayudar a ver si lo que hay es una obstrucción o no. ¿Y cuando nosotros decimos que hay una obstrucción? Cuando el BEF1 sobre el CBF está menor a 0.7. Cuando nosotros encontramos este hallazgo en la espirometría, decimos que hay un EPOC. Una vez diagnosticado, ¿cómo nosotros enfocamos a nuestro paciente? ¿Cómo sabemos si nuestro paciente va a estar bien? Puede que tenga más complicaciones, puede que con un tratamiento leve se mejore. Bueno, primero vamos a utilizar la clasificación de GOLD. GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4, y esto va a depender de la espirometría. Si nosotros encontramos un BEF menor a 80, será un GOLD 1. Si es un BEF menor a 50, será entre 50 y 80, será un GOLD 2. Si es un severo, su BEF estará entre 30 y 50, y si es un muy severo, menor a 30. Luego de eso también tenemos que tomar otras evaluaciones. Tenemos que tomar la escala de MMRC para ver el grado de disnea. Bueno, esto de acá, el del grado de disnea, nosotros en el MMRC tenemos 4 clasificaciones. El 0, que es el paciente que solamente se agita cuando hace un ejercicio físico prolongado. El 1, que es la persona que se cansa al subir las escaleras. El 2, que es la persona que al caminar con un acompañante se cansa, tiene que tomar momentos de descanso para poder continuar su caminata. El 3, aquel que se cansa al caminar 100 metros. Y el 4, aquella persona que no puede realizar las actividades diarias de casa. Muy bien. También tenemos que utilizar el score de CAT para ver ese paciente con EPOC, cómo está su estilo de vida, si está siendo muy afectado, si está levemente afectada, moderadamente afectada o severamente afectada. Y para eso tenemos que utilizar estos factores: la tos, cada cuánto se presenta tu tos, cómo está el dolor, si puede realizar sus trabajos en casa, cuánta cantidad de flema produce, el sueño cómo está, cómo se siente al salir. Quizás se siente deprimido porque al salir se siente cansado, sin energía. También tenemos que ver la energía y la disnea. Nosotros le vamos a preguntar esto y le vamos a decir del 1 al 5, señor, cuánto le está afectando la tos, cuánto le está afectando tal, y de acuerdo a eso nosotros vamos a sacar el riesgo de severidad. Una vez sacado eso, nosotros vamos a hacer una evaluación combinada y vamos a clasificar a nuestro paciente en un paciente A, en un paciente B, en un paciente C o en un paciente D. ¿Para qué? Para tener un manejo. Ya. ¿Cómo nosotros decimos que un paciente está en grado A? O sea que no hay mucho daño en este. Bueno, cuando no tiene exacerbaciones, cuando no se va hacia el hospital frecuentemente, porque sus síntomas están controlados, no suele presentar síntomas. Cuando tiene un MMRC
de 0 a 1 y cuando presenta un CAT menor a 10, o sea que está en leve. Y así nosotros vamos clasificando, acá del cuadrito nos podemos guiar. Otras evaluaciones que tenemos que tener en cuenta para hacer el tratamiento y el manejo es una radiografía de tórax, la oximetría y el AGA, el test de caminata. El test de caminata nosotros le hacemos caminar al paciente durante 300 metros. Si camina más de 300 metros sin agotarse, bueno, sería un buen pronóstico. Si camina menos de 300 ya sería un mal pronóstico. El manejo. ¿Cómo nosotros manejamos a nuestro paciente al igual que el asma? Un manejo no farmacológico, un manejo farmacológico y un manejo intervencionista. El manejo no farmacológico: pedir a nuestro paciente que deje de consumir tabaco si en caso lo hace. Pedir que se vacune contra algunos patógenos que puedan causarle una injuria. El manejo farmacológico, eso va a depender del grado en que esté el paciente. Puede ser un grado A, un grado B, un grado C, un grado D. Ya lo hemos visto en el cuadro de arriba. ¿Y qué utilizamos generalmente para el tratamiento de EPOC? Broncodilatadores. También utilizamos antibióticos, antiinflamatorios como el corticoide, pero generalmente broncodilatadores. Y si nuestro paciente no responde a este tratamiento, bueno, ya tuviésemos que hacer terapias intervencionistas como cirugías, trasplantes. ¿Cómo manejamos a un paciente con EPOC estable? Bueno, cuando sus síntomas no... ¿Cómo manejamos a un paciente con EPOC estable? Disminuyendo los síntomas. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene tos, disminuimos este síntoma. Tiene disnea, disminuimos esto mejorando su ejercicio físico. Mejoramos su calidad de vida. También tenemos que disminuir los factores de riesgo que exacerban. Decirle que ya no esté fumando, evitar las comorbilidades y la prevención de la enfermedad. Aquí está lo que les estaba hablando. El tratamiento depende del nivel A, nivel B, nivel C, nivel D. El nivel A, generalmente se utiliza un broncodilatador de acción corta, como el salbutamol. Acá ya aparte del broncodilatador que tiene que ser de acción larga. En el nivel C tenemos que utilizar un antimuscarínico de acción larga. ¿Para qué? Para broncodilatar, porque sabemos que el sistema parasimpático se encarga de contraer los bronquios, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos un bloqueador de estos, broncodilatamos. Por ejemplo, el triotropio. También tenemos el tratamiento para los pacientes en el grupo D, que sería un antimuscarínico de acción larga con un agonista beta de acción larga o corticoide inhalado. Los criterios de oxígeno domiciliario. Cuando nosotros decimos que un paciente necesita oxígeno domiciliario, bueno, cuando su saturación está menor a 82, 88 o el PO2 está menor a 55. O sea que ya está casi para insuficiencia respiratoria, ¿no? También nosotros podemos decir que un paciente necesita oxígeno domiciliario cuando el PO está en 55 a 60 y la saturación de oxígeno está en 88. Pero también tiene que haber hipertensión pulmonar o falla cardíaca congestiva o policitemia. ¿Por qué se produce la policitemia en estos pacientes? Bueno, la hipoxemia hace que la cantidad de sangre dentro de nuestro organismo aumente, tratando de compensar. Entonces produce un hematocrito mayor a 55. Cuando nosotros decimos que hay una cirugía o una broncoscopía, ya cuando nuestro paciente no responde a ningún tratamiento, nosotros tenemos que proceder a una cirugía. Las exacerbaciones del EPOC. Los síntomas
en las exacerbaciones van a estar aumentados y van a necesitar una terapia adicional. Nosotros, si tenemos un paciente levemente exacerbado, utilizamos broncodilatadores de acción corta. Si está moderadamente exacerbado, antibióticos con corticoides, y si está severamente, ya todo esto, pero con su hospitalización. ¿Y cuando hospitalizamos? Cuando los síntomas son severos, cuando hay falla respiratoria y demás de comorbilidades. Cuando nosotros decimos que nuestro paciente necesita entrar a UCI, cuando hay trastorno del sensorio, no responde a tratamiento, hay acidosis, inestabilidad hemodinámica. Los manejos en un paciente exacerbado: primero, su terapia broncodilatadora inicial con sus corticoides sistémicos, sus antibióticos, su oxígeno. Bueno, esto sí satura. Nosotros en un paciente con EPOC exacerbado, con un CO2 aumentado, tenemos que procurar que la saturación de oxígeno sea entre 88 y 92. Si no sucede esto, si su CO2 está normal, entonces tenemos que hacer que sature más de 92. Ventilación mecánica invasiva también, si hay falla ventilatoria, y una cánula de alto flujo, que es alternativo a oxígeno suplementario o a ventilación mecánica no invasiva.